Perfecto. Entonces, déjenme compartirles mi pantalla. Entonces, el objetivo de hoy es avanzar la unidad 2 del libro, eh, donde vamos a repasar algunos conceptos orientados a las unidades de medición y sin duda lo vamos a orientar todo este concepto teórico desde una perspectiva ya de uso, ¿no? En la carrera o para las asignaturas, ¿no? Entonces, vamos a entrar de lleno a esto. Algo que quiero recomendarles es que la sumatoria de los trabajos les va a dar, les va a permitir tener su nota final, bueno, su nota parcial, ¿no? Entonces, de acuerdo al cronograma, deberíamos tener nosotros examen el 29, si no estoy mal. Entonces, hoy y la siguiente semana les voy a dar también trabajos. Entonces, la sumatoria de sus trabajos les va a permitir tener su nota final, ¿no? No vamos a tener un examen porque las condiciones realmente no son las mejores, ¿no? Y, y por esto vamos a sacar la nota de la sumatoria de los trabajos que vayan entregando, ¿no? Entonces, eso tal vez para indicarles, ¿no? Ahora, la unidad 2 viene, la unidad 2 viene a, a hablar de lo que son las unidades, ¿no? Entonces, ustedes ya van a ver en circuitos, es donde más van a manejar unidades de medida. En este caso van a utilizar unidades para medir corriente, unidades para medir voltaje, ¿no? Y la idea es poder consolidar estos conceptos de unidades de la mejor manera, ¿no? Ahora, dice, un poco del libro habla de, desde tiempos muy remotos, el hombre ha tenido la necesidad, dice, ¿no? De medir, eh, es decir, saber la magnitud de un objeto comparándolo con otro, ¿no? Entonces, hace muchos años atrás se hablaba de codos, varas, pies, gemes, ¿no? O sea, antes utilizaban el cuerpo humano o partes del cuerpo humano para poder determinar magnitudes, ¿no? Eh, entonces, esto viene de muchos años atrás, ¿no? Aquí hay un poco de historia, ¿no? Eh, dice, ¿no? Durante el siglo II antes de Cristo y hasta el siglo IV de nuestra era, a causa del dominio que ejercía el Imperio Romano, ¿no? Y el deseo de unificar, ¿no? Las unidades se implementaron la libra, dice, ¿no? Como una unidad de masa, ¿no? Y la barra de bronce llamada pie como unidad de longitud. Entonces, ya los romanos definieron un sistema de medición para que eso se eh, conozca a nivel mundial, ¿no? Entonces, luego de la caída de este imperio, ¿no? Dice que ha pasado mucho tiempo en los cuales cada país o cada región definía su forma de poder medir las cosas, pero ya en 1975 dice que se implanta el sistema métrico decimal, ¿no? Entonces, el sistema métrico decimal, como resultado de la Convención Mundial de Ciencias, ¿no? Efectuada en Francia, donde ya se empezó a hablar del metro, se empezó a hablar del kilogramo peso,
y del litro, ¿no? Ya pasaron algunos años más, en 1881 se adopta el sistema segesimal, dice, ¿no? Propuesto por un físico alemán, Karl Gauss. Entonces, ya en este sistema segesimal se adopta como unidades fundamentales al centímetro, ¿no? Para longitud, al gramo masa para peso, por decirlo así, y al segundo como tiempo, ¿no? Y así fueron pasando los años, se fueron reuniendo, fueron, bueno, ya en 1935 definieron como unidades de medición fundamentales al metro, ya lo cambiaron en vez de centímetro al metro, luego ya al kilogramo masa y al segundo, ¿no? Y, y no es hace muchos años, miren, en 1960, todavía, o sea, 1960 no es muy lejano, ¿sí? Algunos tienen abuelos o padres todavía que han nacido en estos años. En estos años ya en Suiza se adopta el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? El SI. O sea, nosotros como Bolivia estamos enmarcados en este Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Y nosotros manejamos, ¿no? Como unidad de medida de longitud al metro, como unidad de peso, ¿no? O en este caso masa al kilogramo, y para el tiempo utilizamos el segundo, ¿no? Son los más importantes. Para temperatura deberíamos nosotros utilizar el Kelvin, ¿sí? Y para la corriente, ustedes están llevando la materia de medidas eléctricas, algo así creo que se llama. Entonces, para esta materia, muy importante es el ampere, ¿no? De corriente. Entonces, ya desde 1960, entonces ya se implementa un sistema internacional de medición, ¿no? Entonces, aquí algunos conceptos dicen, ¿no? ¿Qué es magnitud? Magnitud dice que se llama magnitud a todo aquello que puede ser medido, ¿no? Entonces, si tú tienes un objeto que puede ser medido, entonces eh, tiene una magnitud, ¿no? Más o menos viene relacionado a eso, ¿no? Dice, la longitud es un objeto o cuerpo físico, ya sea largo, ancho, alto o profundidad, su espesor, su diámetro interno, diámetro externo, la masa, el tiempo, el volumen, dice que todas esas cosas son magnitudes, ¿no? La masa, el peso, dice. Ahora, otras cosas a ver, dice acá, los sentimientos, ¿no? Estamos ahora que estamos en el 21 todavía casi, o 22 de septiembre, dice, los sentimientos como el amor, el odio, la felicidad y la ira y la envidia no pueden ser medidos, ¿sí? Realmente yo creo que no hay un índice de medición de esas cosas, ¿no? A veces puede ser muy malo, a veces puede ser muy bueno. Es bien difícil poder medir estas magnitudes, por decirlo, ¿no? Pero las demás sí, ¿no? Volumen, área, peso y demás. ¿Qué es medir? Medir es comparar, ¿no? Cuando uno es joven y está enamorando, generalmente mides o comparas, no sé, si tenías una novia X con una novia Y, o si tienes un novio X con un novio Y, tú los comparas, ves, mira, este era más grande, este era más flaco, este era más gordo, este era más chico. Entonces, el concepto de medir realmente se utiliza en todo, ¿no? Cuando, o sea, es el hecho de comparar, dice, ¿no? Tú puedes medir dos características de funcionamiento de computadoras, digamos, ¿no? Comparando sus características técnicas, ¿no? Entonces,
realmente todos los días nos ponemos a medir cosas, a comparar cosas, ¿no? Eh, puedes comprarte un papel higiénico de una marca X y una marca y los comparas, ¿no? Dices, uno es más suave, pero es más caro. Este es menos suave, pero tiene mucho más volumen. Entonces, uno, por comparación, y definirá cuál utilizar, ¿no? Acá otro término dice unidad de medida, ¿no? La unidad de medida es, acá dice, recibe el nombre de unidad de medida a un patrón, ¿no? Perdón, recibe el nombre de unidad de medida o patrón, toda magnitud de valor conocido y perfectamente definido, ¿no? Que se utiliza como referencia para medir y expresar el valor de otras magnitudes. O sea, la unidad de medida es lo que acompaña, ¿no? a una magnitud, ¿sí? La unidad de medida es, por decir, cuando ustedes miden peso, ¿no? Y te dicen, véndame 2 kilos de azúcar, 2 kilogramos de azúcar. Entonces, la magnitud física es, que nos permite son los gramos, ¿no? Y la unidad de medida nos va a permitir ayudar a la magnitud a poder tener, no sé, una medición de kilogramos. O sea, cuando tú vas a comprar 2 kilogramos de azúcar, los gramos es la magnitud que nos va a permitir comparar y la unidad de medida va a ser los kilos, ¿no? Entonces, existen diferentes unidades de medida para las magnitudes eh, de medición, ¿no? Pero vamos a hablar más de esto más adelante, ¿no? No hay que asustarse mucho si no estamos comprendiendo mucho o muy bien esto, ¿no? No se preocupen. Entonces, dice, el desarrollo histórico de las unidades de medida y los sistemas de unidades, ¿no? Bueno, aquí hay un poco de historia. Dice, hace muchos años atrás, el hombre primitivo eh, manejaba una unidad de tiempo, ¿no? La unidad de tiempo que utilizaban hace muchos años atrás era a través del sol. Entonces, colocaba una roca, el sol salía y proyectaba una sombra. Entonces, cómo se movía la sombra en el tiempo era su reloj, ¿no? Su reloj, no sé, primitivo, por decirlo así, ¿no? Entonces, gracias a esto, se empezó a poder, o sea, las personas de esos años podían saber a qué hora pueden ir, no sé, a hacer ciertas actividades, o ya podían saber más o menos cuánto tiempo falta aproximadamente, ¿no? Para que el sol se esconda, o la hora de alimentación, o la hora de ir a pescar, o la hora de, no sé, de hacer otras actividades, ¿no? Esto de las unidades o de las magnitudes, ¿no? Físicas, realmente se hicieron desde hace muchos años atrás, ¿no? Entonces, también, mira, dicen, para medir la longitud, el hombre recurría a medidas tomadas de su propio cuerpo, ¿no? Los egipcios usaban la brazada, dice, ¿no? Cuya longitud equivalía a las dimensiones de un hombre con los brazos extendidos, ¿no? Entonces, en los años antiguos, utilizaban los egipcios esto para poder hacer una medición o para poder determinar, ¿no? Longitudes, ¿no? De ciertos artefactos, digamos, ¿no? Entonces, hay bastante información, ustedes lo pueden revisar, donde nos explican eh, de cómo se utilizaba, ¿no? La pulgada, que era la medición del dedo pulgar, un codo, que era desde de la parte del codo hasta el dedo,
hasta el dedo, no me acuerdo, índice hasta el angular, ¿no? Entonces, diferentes tipos, ¿no? Un pie, que era el pie de una persona, ¿no? Entonces, ya, como habíamos hablado, en el año 1975, bueno, hablando un poco de historia, dice, el primer sistema de unidades bien definido que hubo en el mundo fue el sistema métrico decimal, ¿no? Implantado en 1975 como resultado de la Convención Mundial de Ciencias celebrada en París, ¿no? Es lo que ya habíamos hablado un poco más arriba. Donde habían definido que el metro, el kilogramo, peso y el litro eran las unidades fundamentales, o sea, eran las más importantes, ¿no? Y, y, eh, y ahí definieron, ¿no? Para medir la longitud se hizo una división del meridiano terrestre en 40 millones de partes, ¿no? Agarraron el meridiano terrestre del planeta y lo dividieron en 40 millones de partes. Entonces, una parte de esos 40 millones era la medición de longitud, ¿no? Eso es lo que, o sea, de esa forma justificaron el metro, ¿no? En esta convención de París, Francia. Ya pasaron los años, ¿no? Y nació el sistema sexagesimal, ¿no? El sistema sexagesimal, ya, y como habíamos mencionado un poco antes, ya hablaba del centímetro, ¿no? De la masa y del tiempo, ¿no? En segundos. Eh, ya luego de unos años más, ¿no? En 1935, el Congreso Internacional de Electricistas, celebrado en Bruselas, ¿no? Logra que se acepte un sistema que también es llamado absoluto, pues como magnitud fundamental se habla de la masa, el peso y los cuerpos. Esto recibe el nombre de MKS, ¿no? Cuyas siglas corresponden al metro para longitud, al kilogramo para peso y al segundo para el tiempo, ¿no? Luego ya nació el Sistema Internacional de Unidades en 1960, ¿no? Y, y lo llamaron Sistema Internacional de Unidades SI, ¿no? Que es más o menos con el cual actualmente nos regimos, ¿no? En esta, en esta convención se ha definido que para la longitud se utiliza el metro, para el peso el kilogramo, para la masa, perdón, la masa, no peso, la masa. Nosotros que estamos dedicados un poco o conocemos un poco de física, hay una gran diferencia entre masa y peso, ¿no? La masa es como tal, es en gramos, pero el peso es la fuerza de la que la masa genera por la gravedad, ¿no? Entonces, generalmente nosotros manejamos el término de masa y los relacionamos específicamente a gramos, ¿no? O a kilogramos. Para el tiempo en segundos, la temperatura en Kelvin, la intensidad corriente, ¿no? Eso es lo que se hizo en el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Y hoy en día Bolivia lo usa. Entonces, ¿cómo se ha definido al metro en esta convención? Dicen que el metro corresponde a la longitud recorrida por la luz en el vacío. Realmente habíamos hablado de que la luz tiene una velocidad tremenda, más de 300 kilómetros por segundo. Dice que la definición de longitud es la, es la distancia recorrida por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 1 sobre ta, 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 ¿no? Entonces, esa es la definición del metro, ¿no? Actualmente.
Dice que el peso, ¿cómo se ha definido? Eh, Dice que es un kilogramo, patrón, equivale a la masa de un cilindro hecho de platino e iridio, ¿no? Se ha fabricado este objeto con estos dos materiales y se ha definido que eso es el kilogramo, ¿no? Ese es nuestro patrón. Si nosotros quisiéramos utilizar ese patrón en Bolivia, entonces podríamos tener una copia de ese patrón acá, ¿no? Eh, y más que seguro que debemos tener un patrón acá, ¿no? De la definición de un kilogramo. Ahora, ¿dónde tenemos ese patrón? Ustedes, bueno, en algún lugar han debido escuchar Hipnorca, bueno, y si no, ya lo están escuchando conmigo. Hipnorca en Bolivia es una empresa que se dedica a la calibración y certificación, ¿no? De estas de magnitudes físicas, ¿no? Dan charlas. Ustedes cuando van a un surtidor, ¿cómo saben que te están dando, no sé, los litros adecuados a tu coche o a tu moto? ¿Cómo saber que lo que me están entregando realmente cumple? Estoy pagando por lo que me están entregando, ¿no? Entonces, Imnorca es la que se encarga de certificar a las, a las estaciones de servicio de gas, gasolina y demás, ¿no? Ellos tendrán ya un protocolo de ir cada un año, cada 3 meses, cada 6 meses. Ellos ya tienen su propia forma de poder hacer ese trabajo y van y certifican, ¿no? Entonces, aquí dice, ¿no? ¿De qué sector eres? Podemos colocar, a ver, hidrocarburos, digamos. Entonces, en IMNORCA es el Instituto Boliviano de Normalización, ¿no? Entonces, estos amigos son los involucrados en, a ver, a ver, ¿qué servicios nos dan? Certificación de productos, dice, a ver, ¿qué es una certificación de productos o servicios? Proceso mediante el cual INORCA organiza, organismo de tercera parte lleva a cabo la evaluación de los productos, procesos o servicios para determinar si cumplen con los requisitos de una norma técnica boliviana internacional, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en Bolivia. ¿Cómo se define al tiempo? Dice que es 1 dividido entre 86.400, parte del día solar medio y como parte del primer año trópico del siglo XX. Ah, bueno, eso está más fácil, ¿no? Actualmente el segundo se define como la duración de este número grande, ciclos de radiación de cierta transición del electrón en el átomo de cesio de masa atómica 133. Bueno, estas son las definiciones del segundo, ¿no? Entonces ya hemos visto la definición del metro, que es en base a la luz, a la velocidad de la luz, del kilogramo es a la mezcla de dos materiales, y el segundo es en base mm, a la radiación de un átomo de cesio, ¿no? Entonces, esas son las definiciones que se tienen actualmente de estos patrones, ¿no? O sea, un patrón es una referencia, ¿sí? Es una referencia que nos sirve para poder medir, ¿no? Ustedes en sus vidas tienen que tener aspiraciones, ¿no? Entonces tienen que tener un patrón, ¿no? No sé, me gustaría ser a uno que le gusta la música, le gusta cantar, quiero ser como Daddy Yankee, digamos. Entonces, Daddy Yankee es tu patrón. Tú puedes ser mejor que Daddy Yankee o estar cerca de Daddy Yankee o estar por debajo de Daddy Yankee, no sé, ¿no? O otras personas pueden tener otros diferentes tipos de aspiraciones. Entonces, todos en la vida tenemos que tener un patrón, ¿no? ¿Con qué podemos medir lo que hacemos, ¿no? Lo mismo, cuando hay ejercicios, o sea, un docente da un ejercicio
y tiene ya el docente la respuesta, tiene el patrón. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Llegar al resultado, ¿no? Entonces, realmente utilizamos estos patrones en todo, ¿no? A ver, ¿qué más? Aquí no hay mucho, tal vez, que hablar, ¿no? Pero, a ver, ¿qué más aquí dice? Hay unas tablas más abajo, vamos a ver. A ver, magnitudes fundamentales y derivadas. ¿Qué es una magnitud fundamental? ¿Qué es una magnitud derivada? Una magnitud fundamental, habíamos dicho que es estas cinco que habían definido en el sistema internacional. Estas. Es el metro, el kilogramo, ¿no? Y el tiempo, la temperatura y ¿no? Entonces, a raíz de estas unidades fundamentales, ¿no? También salen las unidades derivadas. ¿Qué es una derivada? Que depende, o sea, que ha nacido de otra, ¿no? Eh, un ejemplo, un albañil eh, que hace pisos te cobra por metro cuadrado, ¿no? Eh, ¿Qué es el metro cuadrado? Es la multiplicación de, no sé, de un lado por otro, ¿no? Si yo quisiera saber las dimensiones de o sea, el área de una cancha de fútbol, entonces tengo que yo ir a medir, no sé, la, el lado, no sé, vertical, si quieren llamarlo así, no sé, vertical y horizontal. Yo multiplico el vertical por el horizontal, entonces tengo el área, ¿no? Entonces, un albañil que instala azulejos te cobra por metro cuadrado. A él no le interesa si tu habitación es en L, si tu habitación es en forma de E. Él hace sus cálculos y te dice, miren, en este sector tenemos tantos metros cuadrados, entonces yo le cobro por esos metros cuadrados, ¿no? Entonces, los metros cuadrados o el área nacen de la longitud, ¿no? La multiplicación de dos longitudes me dan la sección o el área, ¿no? Ahora, otra de las magnitudes derivadas es el metro cúbico. Yo podría, a ver, ¿dónde utilizamos el metro cúbico? En agua, ¿no? Eh, las personas que van a vender, no sé, agua en cisternas, supongamos eso, te dicen, ¿tu cisterna de cuántos metros cúbicos es? Ah, mi cisterna es, no sé, de 20 metros cúbicos. Entonces, quiero que me vendas 10 metros cúbicos. Entonces, ya tienes sus propias maneras de saber los metros cúbicos y te venden los metros cúbicos, ¿no? Entonces, pero los metros cúbicos, ¿de dónde nace? Nace de la multiplicación de tres longitudes, ¿no? O sea, tú multiplicas, por decirlo así, el horizontal, el vertical y la profundidad, entonces te da el volumen, ¿no? De un objeto. Entonces, las magnitudes fundamentales son esas, ¿no? Que habíamos mencionado. Y las derivadas nacen de las fundamentales, ¿sí? Otro ejemplo es, ustedes que han visto un poco de física, saben de la velocidad. ¿De dónde nace la velocidad? ¿O qué compone la velocidad? A la velocidad la componen la longitud y el tiempo. Cuando tú estás corriendo, te dicen, ¿a qué velocidad estás yendo? Estoy yendo a 2 metros por segundo. Estoy yendo a 1 kilómetro por segundo. Esa es mi velocidad, ¿no? Entonces, a ese tipo de magnitudes, la velocidad, la aceleración, el área, no sé, el volumen, y esas magnitudes son derivadas, ¿no? Derivadas de unidades fundamentales, ¿no? Entonces,
¿Qué más hay aquí? A ver, sistema de unidades absoluto, dice absoluto, ¿verdad? Vamos, ya. Ah, a ver, ¿qué dice el absoluto? Reciben el nombre de sistemas de unidades absolutos aquellos que como una de sus magnitudes fundamentales utiliza la masa y no el peso, ¿ya? Ya que es considerado una magnitud derivada. El peso es una magnitud. En el capítulo 2.1 se tiene algunas magnitudes y unidades del sistema internacional SI, el sistema CGS y el sistema inglés, ¿no? El sistema inglés lo utiliza los de Estados Unidos, ¿no? Y Canadá también. Todos aquellos sistemas absolutos, observemos que en este cuadro solo se trabaja con tres magnitudes fundamentales, longitud, masa y tiempo, y todas las demás son derivadas de ellas, pues se obtiene al multiplicar o dividir entre sí a estas tres magnitudes. Como se puede observar, el símbolo de unidades se escriben con minúsculas a menos que se trate de nombres propios. Algo que nos dice acá del sistema de unidades absoluto, nos quiere decir que ¿cómo es la forma correcta de escribir una unidad de medida? Dice, para el tema de kilogramo, se utiliza con minúscula kilogramo. Y yo no puedo utilizar con mayúscula, ¿no? Entonces, eso es lo que nos recomienda, ¿no? Lo mismo, para longitud, para el kilómetro, yo debo utilizar K minúscula y M, y no K mayúscula y M. Entonces, y para el gramo, para la masa, perdón, debemos utilizar G y no GR, ¿no? Entonces, yo en lo personal cometí ese error, ¿no? Pero, ya buscando información y las determinaciones de las personas que están dedicadas a este rubro, encontramos que la forma correcta de poder utilizar, ¿no?, una magnitud con una unidad es en minúsculas. Y hay otra cosa más que acá dice, no debemos utilizar el punto. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está aquí? Aquí, bueno, está de color rojo, ¿no? Entonces dice, los símbolos se anotan en singular y sin punto, ¿no? Entonces, cuando tú quieres utilizar una unidad de medida, colocas kilogramo y no puedes colocar el punto. Yo cometí el error de colocar un punto. Entonces, la forma correcta es hacerlo así, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una tabla que les mandé también al WhatsApp. Entonces, en esta tabla hablamos de longitud, ¿no? Es la magnitud, y su unidad internacional en este caso es el metro, y los ingleses, los de Estados Unidos, manejan el pie, ¿no? En el caso de la masa, nosotros utilizamos el kilogramo como unidad principal, y los de Estados Unidos utilizan la libra. Eh, bueno, el tiempo es el mismo, ¿no? No hay problema. Otra de esto, ¿no? La velocidad. Nosotros manejamos metros por segundo, mientras que los ingleses manejan pies por segundo. La presión es algo bien interesante. Manejamos nosotros en pascales, o deberíamos manejar en pascales, mientras que los ingleses manejan en poundal pie cuadrado. Esto poundal es, a ver, trabajo. Habría que ver, ¿no? No estoy seguro qué unidad es esto, qué magnitud. Y la potencia. Cuando ustedes reciben su papeleta de luz de ELFEC, lo que te cobran es watt. Te cobran el kilowatt hora, ¿no? Eso es lo que nos cobran.
¿Cuánto hemos consumido en horas, en watts? ¿No? Entonces, está bien cómo nos cobran los de ELF, ¿no? En watts. Ustedes cuando ustedes vean circuitos, van a manejar dos términos, ¿no? Cuando ustedes manejen circuitos, van a manejar lo que es la corriente. Ustedes manejan el amper. Luego van a utilizar el voltaje, utilizan la letra B. Y luego van a utilizar también la potencia, que se utiliza en watts. En este caso, W, ¿no? Y aquí tendría que ser watt, ¿no? Ahora, en el caso de la corriente, cuando tú multiplicas corriente por voltaje, es igual a potencia. Entonces, una unidad de medida que ustedes van a utilizar mucho va a ser la potencia, ¿sí? En la parte eléctrica. Entonces, y otras más, ¿no? Ahora, algo que nosotros tenemos que recordar, y lo vamos a hacer ahora, es cómo utilizar los prefijos cuando utilizamos una magnitud, ¿no? Cómo hacer convenciones. Por decir un ejemplo, si yo tuviera un metro acá, y ese metro yo lo quiero convertir ese metro yo lo quiero convertir a centímetros. A ver, quiero llevar a centímetros. ¿Cómo yo llevo un metro a centímetros? ¿No? Ese tipo de cosas tenemos que ver, analizar. Entonces, para el manejo de unidades se utilizan prefijos, ¿no? Hay prefijos inferiores que es el de deci, centi y mili. Y hay prefijos superiores que está el deca, hecto y kilo, ¿no? Hay algo bien interesante eh, para el uso de estos prefijos. Y aquí hay dos ejemplos, ¿no? Bien interesante. Cuando uno va a comprar un pendrive, ¿qué le dices? Tú le dices, quiero un pendrive de 1 giga, quiero un pendrive de 2 gigas, hay de 4 gigas, hay de 8 gigas, hay de 16 gigas, hay de 32 gigas y hasta 64 gigas yo he conocido, ¿no? Pero me imagino que ya debe haber para vender posiblemente de 128 gigas y no sé, pero por lo menos yo he conocido hasta 64 gigabytes, ¿no? Gigabytes. Entonces, estos prefijos se utilizan mucho, ¿no? ¿Dónde más utilizamos estos prefijos? Cuando tú haces un trabajo o sacas una fotografía o haces un video, ustedes hablan de cuánto pesa un video. Generalmente se utilizan términos de megas, ¿no? No sé, 20 megas o megabytes, ¿no? Entonces,
o 15. Y cuando, imagínense que ustedes están con celulares y quieren ver, no sé, los que son varones o mujeres también, y ustedes quieren ver un partido de fútbol, digamos, de la Copa Libertadores. Hoy juega Bolívar con Tigre de Argentina, ¿no? O sea, en Argentina. Si tú quisieras tener, nos están transmitiendo en vivo por alguna plataforma de Facebook, digamos, más o menos un partido, yo lo he podido ver en celular y te consume unos 300, más o menos, ¿no? 350 megabytes, ¿no? Más o menos. Entonces, si tú quieres ver un partido de fútbol completo, más o menos estaríamos hablando de unos 700 megabytes, ¿no? Entonces, uno a veces, en el caso de Tigo, puedes tú acumular megas, ¿no? Eh, y puedes tener una buena cantidad de megas, ¿no? Almacenadas en tus planes, ¿sí? Eh, y hacer uso, ¿no? Y si no tienes megas y quisieras ver un partido de fútbol, tú tienes que comprarte megas, ¿no? Entonces, realmente estos prefijos los utilizamos de forma indirecta, ¿no? O sea, a veces en lo cotidiano lo estamos utilizando. La gente no sabrá bien a veces qué es mega, pero tiene una idea. Otros cuando van a comprarse un disco duro, dice de cuántos. Hoy en día está de moda tera, ¿no ve? Terabyte. Cuando tú te compras un disco duro, está de moda poder decir, yo me compré un disco duro de, eh, de 1 terabyte, ¿no? 1 terabyte es algo bastante, bastante grande, ¿no? Realmente. O sea, 1 terabyte es igual a decir, A 1000 megas. correcto, ¿no? 1000 megas, ¿no? Entonces, y en último caso, si quisiéramos colocar con todos los numeritos, 1 tera, aquí ustedes se pueden fijar, que está, es con 12 ceros, ¿no? Si yo quiero representar sin estos prefijos, 1 tera debería ser 1 con 12 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? Entonces, esto sería bytes. ¿Qué es mejor? Decirle a la señora, por decir a la que me vende un disco duro, deme, a ver, ¿cuánto sería esto? Esto es 1000, millón, uy, esto ya, pues, ¿qué es ahora? A ver, después del millón que viene, 1000 millones allá. 1000, millón, 1000 millones y 1 billón. Deme un disco duro de 1 billón de bytes, algo interesante, ¿no? Sería algo bastante, bastante nuevo, tal vez, ¿no? Uy, no, señor joven, no tenemos de esa cantidad, te van a decir. De 1 tera nomás tenemos, te van a decir. Ya, ese dame, entonces, ya, y te compras, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer como tarea, y también les vamos a explicar, es hacer estas conversiones, ¿no? Cómo convertir de 1 terabyte a bytes, cómo convertir de bytes a terabytes, ¿no? Y hacer ese tipo de conversiones, ¿no? Para algunos será fácil esto, para otros será un poco difícil, pero la idea es practicar, ¿no? Pero vamos a hacer ejercicios. Después habla del sistema de unidades técnicos. Bueno, no vamos a entrar mucho en esto en detalle. No es tan nuestra orientación, ¿no? Aquí nos dice cómo puedes tú convertir de kilogramos a libras, ¿no? Los equivalentes, ¿no? O sea, cuando yo quiero llevar de un sistema internacional a un sistema inglés, entonces, ¿cuál es su equivalencia? ¿No? Acá dice que 1 kilogramo es igual a 2.2 libras, ¿no? Entonces, mucho de esto no nos interesa.
esta tabla sí, dice, esta tabla es fundamental. Transformación de unidades en un sistema, perdón, transformación de unidades de un sistema a otro, ¿no? Entonces, esta tabla nos va a permitir transformar de un sistema internacional a otro sistema, ¿no? Entonces, ejemplo, acá hay un ejemplo de transformar de 5 metros a centímetros, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer y vamos a practicar ahora es hacer eso, cómo hacer la conversión, ¿no? Entonces, pero esta tabla es fundamental, ¿sí? En base a esta tabla vamos a poder hacer todo lo que nosotros vamos a querer y conmigo vamos a desarrollar. Pero acá te explica paso a paso cómo tú deberías hacer, ¿no? Primero, paso uno, dice escribe la unidad fundamental, ¿no? La transforma, listo. Luego dice eh, multiplica y coloca una línea de división, ¿no? Y luego hay dos formas. En la parte inferior vuelves a colocar la misma unidad, ¿no? Y arriba colocas su equivalente de esa unidad. Entonces es bien interesante hacer este método, ¿no? Y lo vamos a practicar. Entonces, hagamos esto en Excel, ¿sí? Todo lo que nos dice. Para no estar utilizando calculadora, lo vamos a hacer en Excel. Y vamos a utilizar un pequeño Excel. Vamos a utilizar algo cortito. Listo. Podemos hacer que esto también se pierda. Denme un segundo. Ahora sí se ha vuelto mucho más chico. Entonces, ¿qué nos dice este amiguito? Si yo quiero convertir 5 metros, aquí yo puedo colocar. Pónganle así, 5M, no sé. ¿No? Luego dice, coloco una X ya, por, listo. Haz una línea, ya, listo. A ver, vamos a pintar la línea. Vamos a darle aquí, formato de celda, borde, pintar línea, listo. Ya está. Y obviamente el resultado va a salir acá, ¿no? Aquí un igual, sí, está bien. Está en inglés, listo. Y aquí nuestro resultado. Entonces, ¿qué más dice? A ver, puedes utilizar esto de aquí, decir que 1 metro es equivalente a 100 centímetros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Debería colocar en esta parte, decir que 1 metro, ¿no? Vamos a pintar esto. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahora sí. Entonces, tú tienes que colocar aquí. Y acá te da factores, ¿no? Te dice, mira, 1 metro es igual a 100 centímetros. Y acá nos dice, ¿no? Que 1 metro es igual a 100 centímetros. Entonces, tú dices, como 1 metro es igual a 100 centímetros, aquí colocas 100 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú haces esta equivalencia, metro con metro se van, o sea, se eliminan, ¿no? Y lo voy a colocar de color rojo, digamos. Relleno rojo, digamos. Este es rojo ya. Entonces, como metro con metro se elimina, porque este metro está en la superior y este metro está en la inferior, entonces te queda como unidad el centímetro, ¿no? Es lo que te sobra. Y luego dices, 5 por 100 es 500. Bueno, aquí podemos utilizar una fórmula, ¿no? Podemos decir acá, igual, ¿no? Ahora sí, igual, esto por
esto. Estoy multiplicando la B por la E, y todo esto debería dividirlo entre este número, ¿no? Entonces, me dice 5 metros por 100 dividido entre 1. Me va a quedar 500, ¿no? Si yo quiero multiplicar, no sé, quiero convertir ya no 5, quiero convertir 12.5 metros, ¿no? Quiero convertir 12.5 metros a centímetros, me dice que es 1250 centímetros, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual ustedes pueden o tienen que trabajar, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo más. A ver aquí. Dice, transformar de kilómetros a metros, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo esto más abajo. Vamos a copiar todo esto y uno más abajo lo vamos a colocar acá. Dice que tenemos que convertir de kilómetros, ¿no?, a metros. Nuestro objetivo es metros. Entonces, en nuestra tabla podemos ver si tenemos algo así. A ver, kilómetros a metros. Aquí hay kilómetros a metros. Dice que 1 kilómetro, ¿no?, es igual a 1000 metros. Entonces, aquí tú colocas 1 kilómetro, perdón, es igual a 1000 metros. Listo. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Dice, nuestra tarea es convertir 12 kilómetros, bueno, aquí estábamos cerca, 12 kilómetros a metros. Entonces, kilómetro con kilómetro se elimina y te queda metro. Ah, bueno, vamos a copiar, ¿ya? ¿Cómo yo copio la misma? Aquí le pongo yo igual, le copio la celda, ¿no? Ahí está. Si yo cambio a segundos, va a cambiar. Le pongo aquí centímetros, va a cambiar, ¿no? Metros. Entonces, si yo quiero convertir 12 kilómetros, ¿no?, a metros, entonces yo utilizo ese factor. Dice que 1 kilómetro, que está, es igual a 1000 metros. Y lo único que luego se hace es multiplicar esto por esto, y luego el resultado dividirlo entre el denominador, ¿no? Y tenemos ahí nuestra respuesta. Veamos cómo ha hecho el amigo. El amigo ha agarrado, ha dicho que 1 kilómetro es igual a 1000 metros, esto es igual a 1 por 10 a la 3 metros, que es lo mismo que decir que 1 metro es igual a 0.001 kilómetros, ¿no? Y ahí, te ha puesto dos reglas, ¿no? Utilizar metros arriba y kilómetros abajo, o utilizar 1 metro arriba y kilómetros por 10 a la menos 3 abajo, ¿no? Entonces, él ha optado por esto, colocar kilómetro abajo y arriba los metros por 10 a la 3, que es lo mismo decir a 1000, y nos ha dado este resultado, ¿no? Entonces esa es la... Ah, ya, aquí algo que nos decía de hace rato, ¿no? A ver, veamos si lo tenemos todavía, ¿no? O sea, eh, esto de acá, te lo vas a disculpar, Jonathan, esto de acá eh, significa 1 por 10 a la 12. No puedo, espera, vamos a hacer algo así. 1 por 10 a la 12, ¿no? Bytes. ¿Esto qué significa? Esto significa
1 de ceros por 10. Vamos a hacerlo más grande. Esto significa 1000 por 10 a la 2 megas es a la 6, ¿no? Bueno. Para cualquier consulta, mira, que nosotros saquemos esa tabla poderosa. Aquí. Mira, mega es a la 6, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar acá arriba 6. Entonces, 8. Pues comparemos, ¿no? Si un terabyte es 1 por 10 a la 12, ¿no? Veamos si esto es igual a esto. O sea, veamos si esto es igual a esto. Entonces, si megas es 10 a la 6, 6 más 3, ¿cuánto nos va a dar? 9. Entonces, estamos mal, ¿no? Entonces, no va a ser 1000 megas, ¿no? Entonces, nos falta ceros. Es correcto. Estos ceros nos faltan. Si quisiéramos decir, si quisiéramos convertir 1 tera a megas, tenemos que completar con, o tenemos que llegar a 12 ceros. Entonces aquí nos falta 3 ceros más. Ahí debería ser. Bueno, está. Vamos a utilizar, creo que es 10 acá. Esa es la forma correcta. ¿Mm? O sea, realmente 1 terabyte va a significar no 1000 megas, sino que va a significar 1.000.000 de megas, ¿no? Y creo que con eso ya está tranquilo, ¿no? Aquí le hemos puesto 1, 2, sí, está súper bien, ¿no? Entonces, 1.000.000 de megas, de megabytes es 1 terabyte. ¿Está bien, no, Jonathan? Ay. ¿Qué tal? Jonathan, dinos algo. Está bien, ¿no? Tío. Entonces, eh, bueno, vamos a hablar de esto. Tenemos que hacer nuestra tarea va a ser hacer estas conversiones, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora es ver la manera de que ustedes lo puedan resolver, ¿no? Yo lo estoy haciendo por medio de Excel, ¿no? Yo creo que el Excel es algo bastante interesante, ¿no? Aclarada la situación, continuamos. Y siempre vean de interactuar, ¿no? O sea, si tienen alguna consulta, duda, pueden hablar o pueden escribir. Yo no tengo lío, no soy de las personas que se va a enojar si interrumpen, ¿ya? Por si acaso. No es que ya le he fichado al Jonathan, lo voy a aplazar, no es así. Ahora, con otros docentes posiblemente tienen que tener cierta distancia, tal vez, ¿no? Hay otros docentes que no les gusta que no sé, que corten la explicación del docente, tal vez, ¿no? Por decirlo así. Listo. A ver, eso del kilómetro que yo creo que ya está, ¿no? Aquí hemos hecho la multiplicación de este
B5 por E5 dividido entre E6, ¿no? Y hemos hallado que es 12 por 10 a la 3, que está bien, que es 12 por 10 a la 3 es 3 ceros, ¿no? Metros, está súper bien. Ahora, dice, transformar 10 pies a metros. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nuevamente copiamos esto. Colocamos acá 10 pies. Y aquí también tenemos que tener pie. Y aquí tendríamos que tener metro, está bien, ¿no? Entonces, borramos esto, y esto ya tenemos 10. Entonces, nos vamos a nuestra tabla, buscamos pies a metros. Acá está, ¿no? Aquí hay uno de metros a pies, miren, fíjense. Metro y pie. Este es el que nos va a servir. Entonces, tú dices, en 3.28 pies, o al revés también, ¿no? Puedes decir, en un metro, ¿cuántos pies hay? 3.28. Ahí está. Entonces, primero lo fundamental, ¿no? ¿Qué es esto? Los 10 pies, ¿no? Luego buscas una relación de pie-metro que tengamos en la tabla. Y colocas, ¿no? Un metro a veces tantos pies. O podrías haber colocado un pie es tantos metros, pero no tenemos ese valor de decir pie en tantos metros, ¿no? No hay ahorita. Pero sí hay metros a pies. Entonces tú colocas los valores y automáticamente ya te va a dar el resultado. Porque el resultado que está haciendo, multiplica este por este y lo divide entre esto. Y nos sale este valor. Veamos. A ver, ¿cómo hace el amigo? Hace lo mismo, ¿no? Dice que en un metro había existido tantos pies. Bueno, él saca un valor diferente al mío. ¿Por qué? Porque del amigo está ya redondeado. Y el mío no está redondeado, entonces, pero podemos redondear, ¿no? Podemos decirle, perdón, podemos decirle que lo queremos redondear. Y tenemos para redondear, no, aquí, no se ve bien, ¿no? Pero aquí está, nuestros números. Yo le puedo decir, quiero que solo esté con 2 dígitos. Listo, ya está, redondeado, ¿no? Visualmente ya está. Siguiente, transformar de 60 kilogramos a newtons. Entonces, agarro, me copio esto nuevamente, control C, control V, y colocamos, ¿no? Aquí 60 kilogramos a newton. Entonces tengo que buscar algún valor de kilogramo y newton en mi tabla. Kilogramo, newton. Aquí, kilogramo, newton. Dice que un kilogramo es 9.8 newton. Entonces, un kilogramo es 9.8 newton. Esto sería mi conversión. 60 kilogramos fuerza, ¿no? Como dice acá, es igual a decir que en un kilogramo fuerza hay 9.8 newtons. Por lo tanto, mi resultado va a ser 588 newtons, la transformación, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver, esto ya está. Dice, está más interesante todavía. Transformar de kilómetro sobre hora, que es lo que manejan los autos, ¿no? Cuando ustedes manejan un automóvil, tienen ustedes un reloj, ¿no?
que dice kilómetros por hora. ¿A cuántos kilómetros por hora está yendo? Pues tenemos que llevar 10 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, vamos a utilizar también nuestro Excel para poder hacer eso. Entonces, voy a copiar todo esto, pero vamos a necesitar más casillas, les cuento. Entonces, lo vamos a hacer aquí al lado, para no perjudicar. Ya nos dice que tenemos que convertir 10 kilómetros sobre hora, ¿no? A metros por segundo. Entonces necesitamos dos de estos, ¿no? Dos de estos multiplicadores. Entonces, vamos a insertar dos de estos. Le vamos a copiar. Necesitaríamos una X más. Y recién esto. Entonces, rojo con rojo, y aquí vamos a colocar, aquí ya no es rojo. Chao. Aquí vamos a colocar de otro color este color. Este acá y este acá. Listo. Y este vamos a copiar aquí. Aquí es este. Borramos esta celda, lo direccionamos a esta celda. Pintamos aquí nuestra celda. Una línea. Y aquí necesitamos este valor de acá. Listo. Solo nos faltaría hacer las multiplicaciones, es decir, tenemos que multiplicar este por este y dividir entre esto por esto, ¿no? Entonces multiplicamos este por este por este, el 10 por este valor por este valor, luego dividimos entre este valor por este valor. Listo. Ya, entonces primero colocamos 10 kilogramos por hora, está perfecto. Aquí tenemos que colocar, en este sector, el equivalente de kilogramo a metro. O sea, nuestro objetivo es llevar metro y kilómetro, perdón, ¿no? Y en el otro caso tenemos que utilizar, tenemos que convertir hora a segundo. Eso tenemos que hacer, ¿no? Está bien. Entonces buscamos en nuestra tabla poderosa, ¿no? Todo está aquí en el libro. Entonces ustedes no tienen que sufrir con esto. Entonces buscamos algo que nos convierta de kilómetro a metro. A ver, metro no hay. Kilómetro. ¿Dónde estás? Aquí. Mentira. Aquí. Kilómetro, metro. Dice, un kilómetro es 1000 metros. Entonces, un kilómetro va a ser 1000 metros. Aquí ya estamos. Luego necesitamos algo que nos convierta de hora a segundo. Entonces, aquí no hay nada. A ver, nada. Entonces, como aquí en nuestra tabla no hay, ni modo. Podemos buscar en YouTube o poder decir, a ver, ¿cuál es más fácil? Más fácil es decir, a ver, más fácil es decir lo siguiente, en una hora, ¿cuántos segundos hay? Entonces, ustedes pueden buscar en internet o hacer sus cálculos, ¿no? Yo podría decir
que en una hora hay 60, yo podría hacer esto, 60 minutos. Pero yo no quiero en minutos, yo necesito en segundos. Entonces, puedo convertir estos minutos a segundos, lo mismo. Entonces, tú dices 60, en un minuto va a haber 60 segundos, entonces por 60, ¿no? Entonces, ahí estoy convertirlo en fórmula, ¿no? Ahora sí. Entonces, primero, ¿qué es lo que he hecho? He convertido horas a minutos. ¿Cómo se convierte? Se coloca en una hora, hay 60 minutos, ¿no? Y luego, estos minutos, ¿cómo tú lo conviertes a segundos? Dices, en un minuto, ¿cuántos segundos hay? 60. Entonces, realmente va a ser 60 por 60, me va a permitir lograr. Quiere decir que en una hora hay 60, perdón, hay 3.600 segundos, ¿no? A ver, para que esté claro y no haya dudas, voy a hacerlo a detalle, ¿sí? Vamos a insertar 3 de estos amiguitos. Pues no quiero que me diga, ay, no, ¿cómo ha hecho? No sé, no se le entiende lo que explica. Van a decir. Como con Chuy, dice, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Esto vamos a colocar control C aquí. Entonces, horas, primero lo he llevado a minutos. ¿Cómo se lleva horas a minutos? Aquí he dicho. Vamos a control C, control V. De hecho, en una hora hay 60 minutos. ¿No? En una hora hay 60 minutos. Entonces, luego tienes que llevar estos minutos a segundos. ¿Cómo tú lo llevas? Dices, en un minuto va a existir 60 segundos. ¿No? Entonces, en mi ecuación, lo único que me falta es aumentar esa casilla que hemos creado aquí. Es decir, K2 por N2 por esto, ¿no? Por este amigo, listo. Y luego en las divisiones, esto, por esto, ¿no? Nos faltaba este, con eso ya está. Todos los de arriba estoy multiplicando, todos los de abajo también estoy multiplicando y luego lo estoy dividiendo. Súper. Ahí está. Entonces, si esto lo pintamos de color blanco, se va a ver bien caché. A ver. Vamos a hacerlo así. Pintado, pintado, pintado. Listo. Ahora sí. Se ve más limpio, ¿no? Entonces, veamos cómo ha hecho el amigo. A ver, el agasado ha dicho 10 kilómetros hora, ha convertido kilómetro a metro, que es lo que está haciendo acá. Luego ha convertido horas a segundos, ¿no? Que es lo que he hecho acá, y he sacado que es 2.78, hemos sacado nosotros, el 77. Con decimales lo ha hecho y lo ha convertido. Sí, ¿no? Ahí no lo ha colocado el ¿cómo se llama? No lo ha convertido. Él es el 7, porque 7, 7 y 8, redondeo más o menos. Sí, correcto, ¿no? Pero esos decimales no tiene que afectarles mucho a ustedes, ¿no? Si sale un poco diferente no hay ningún problema. Entonces,
Y por último voy a explicar el de las millas, y luego ustedes tienen que hacerlo ya los otros, ¿no? Hay toda una gama de ejercicios. Copio control C, control B. Vamos a colocar aquí 2 millas sobre hora. Tenemos que convertirlo a metros sobre segundo. Entonces tenemos que buscar algo que nos diga aquí. Esto se mantiene nomás. Como tenemos que llegar a metros sobre el segundo, entonces todo esto sirve como está. Lo único que nos falta es conseguir algo que nos convierta de millas a metros, nada más. Encontramos en la tabla algo que nos diga millas a metros y ya está, ¿no? Entonces vamos a nuestra tabla y buscamos millas, 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 libras, pulgadas, yarda. Aquí hay yardas, aquí hay milla. Ah, miren, aquí hay milla a kilómetro. Ah, mira, ¿y qué nos piden? A metro. Nos piden vamos a ver, no me acuerdo, aquí está. A metros nos piden. Entonces hay que hacer doble conversión, ¿no? Para que ustedes lo tengan bien claro, lamentablemente no tenemos una milla a metros y nos están pidiendo metros. Entonces, tenemos que hacer doble conversión para que lo tengan bien, bien clarito esto. Tenemos que lograr hacer lo mismo que hemos hecho de minutos a segundos, de metros a kilómetros, ¿no? Entonces voy a volver a crear esto y vamos a copiar todo esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que primero las millas a kilómetros habíamos tenido. Entonces decimos que en una milla, ¿no? Había habido 1.609 kilómetros. Eso había existido. Ahora, tenemos que convertir estos kilómetros a metros. Entonces tú dices que en un kilómetro hay 1000 metros. ¿Eso de dónde sacamos? De acá. Mira, aquí dice, un kilómetro hay 1000 metros. Entonces ya está convertido de millas a metros, ¿no? Todo esto se va a eliminar. Este se va a eliminar con este. Va a quedar metros. Las horas también se va a eliminar con estas horas, los minutos con los minutos, te va a quedar segundos, ¿no? Lo único que nos está faltando es el cálculo. Hemos agregado una fila más, entonces hay que agregar esta nos falta. Es la segunda. Entonces aquí un multiplicar, aquí la celda, ¿no? Y en la división lo mismo. En la división nos falta este de acá. Entonces, un multiplicar, nos falta este amiguito, ¿no? Que no lo teníamos. Y listo. Enter. Supuestamente, 2 millas por hora es igual a 0.89 metros por segundo. A ver, veamos. Ojalá la hayamos achuntado. 2 millas por hora. Aquí dice, ¿no? Una milla es igual a esto. Es lo que hemos utilizado. Y dice, una hora. Ah, bueno, aquí ya lo ha simplificado, ¿no? Ha dicho, una milla es igual a 1609 metros. O sea, es esto por esto, ¿no? O sea, este 1.609 lo ha multiplicado por 1000 y le ha dado 1609, ¿no? Y una hora es igual a 3600 segundos. Es la multiplicación de 60 por 60. Con los dos factores dice que ha hallado que 0.89 metros por segundo, ¿no? Ahí está. Bueno, espero que no haya muchas dudas. A veces, para algunos, esto es recordar,
¿sí? Para otros, posiblemente su mente esté más fresca y va a ser mucho más fácil hacerlo, ¿no? Pero si se han dado cuenta, tenemos toda la información acá en el PDF, ¿no? Para lograr hacer esto. Y obviamente esta sesión también se está grabando, ¿no? Entonces, ustedes como trabajo, yo voy a crear en el Classroom, tienen que hacer esto. Tienen que hacer, tienen que hacer todas estas transformaciones, ¿no? Y, y por si acaso, tienen que mostrar el desarrollo, ya sea de esta forma o ya sea de esta forma. Esta es una forma más simplificada y esta sería la forma extendida. Si yo hago mi trabajo en Excel, entonces, ¿qué voy a hacer? Si todo mi trabajo está en un Excel, entonces mando el Excel, ¿no? O si no, agarro captura de evento, agarro esto, le digo Control C, me voy a un Word y le digo Control V, ¿no? Y ahí está. Ejercicio, no sé, ejercicio 1, si quieren llamarlo así. Entonces, cuidado, cuidado, yo les recomiendo, cuidado ustedes sean muy capos y digan, ah, mira, 2 millas es 0,89 metros, o sea, directo, ¿no? Yo soy capo, yo he hecho directo, en mi mente he hecho todo el cálculo, yo no necesito calculadora, no sean tan sobradores, ¿no? Hagan nomás, o sea, nosotros como docentes necesitamos ver el desarrollo. Si no tienen computadora, a mano, pues señores, ¿no ve? Una calculadora o un celular y ya estás listo. Entonces, este trabajo es para ustedes, ¿no? Ya lo van a hacer con calma. ¿Qué más hay aquí? Bueno, aquí hay, ya, solo vamos a hacer la primera parte, ¿no? Porque aquí hay para centímetros cuadrados. ¿Cuántos son? A ver. Ah, esto está brutal hoy. Ah, ya, este no. Otro, otro que tienen que hacer como tarea es hacer la transformación de temperatura, ¿no? Y es bien fácil. Yo voy a hacer esta, voy a hacer uno, ¿no? Y ustedes tienen que hacer las demás, ¿no? Pero estos son sus factores de conversión. Cuando yo quiero convertir de Celsius a Kelvin, de Kelvin a Celsius, de Fahrenheit, perdón, de Celsius a Fahrenheit y de Fahrenheit a Celsius, ¿no? Entonces, a ver, yo voy a hacer uno de estos. A ver, el que parece que más feo, tal vez. Este es el más, que tiene más divisiones. A ver, de Fahrenheit a grados Celsius. A ver, Fahrenheit a grados Celsius. Aquí está, el 7. ¿Cómo se hace el 7? Voy a usar mi Excel. Lo vamos a hacer a este lado. Entonces, dice que tengo 50 Fahrenheit, es lo que tengo. Y mi objetivo es llevarlo esto a grados centígrados, ¿no? Ese es mi objetivo. Obviamente utilizo acá una fórmula. Entonces, ¿de dónde saco yo la fórmula? Aquí está. Estas son lo que está en rojo, son las fórmulas. Entonces dice, cuando tú quieres convertir de Fahrenheit a Celsius, ¿qué tienes que hacer? Utilizar esta fórmula, ¿no? Entonces tú en el Excel puedes utilizar fórmulas. Entonces, ¿cómo se hace esto? Podemos eliminar esto. A ver si. Solo necesito, solo necesito una casilla nomás. Eliminamos. Entonces aquí voy a hacer mi fórmula. Dice, los Fahrenheit, o sea, este Fahrenheit, lo multiplico, perdón, lo resto con 32. Ahí está. Este valor estoy restando con 32. Y luego le coloco
paréntesis. Y luego a todo este valor lo divido entre 1.8. Pero no. Para que ustedes me entiendan, lo vamos a hacer paso a pasito. Entonces, aquí vamos a colocar los, ya, aquí está, 50 Fahrenheit, listo. Supuestamente es menos 32, así es. Y todo esto dividido, vamos a pintar de color blanco y borde. Ahí. Listo. Ahí, esto lo pintaremos. Listo. Control Z. Voy a pintar solo esto. Control Z. Vamos. Luego selecciono esto y le pongo una línea. Listo. Ya. Bueno, faltaba pintar esto más. Vamos a pintar. Ya. Todo esto divide entre 1.8, dice. Vamos a colocarlo esto acá. Ahí está. Entonces, igual aquí le colocamos. Entonces, 50 Fahrenheit menos 32 dividido entre 1.8, eso me va a dar en grados Celsius. Entonces, puedo colocar acá. Va a ser grados Celsius. Grados Celsius. Entonces, aquí hago la operación. No digo 50 menos 32, lo coloco en paréntesis, dividido entre el denominador. Listo. Ahí está. Entonces, 50 grados Fahrenheit, para convertirlo a grados Celsius, entonces se utiliza la fórmula, ¿no? Entonces, esto me van a copiar. Si quieren su solución, control C, se van a su Word, y le ponen control V, ahí está. ¿No? Ese es el número 7, creo. Sí quiero que lo desarrollen, ¿ya? Entonces, de igual forma, tienen que hacer estos ejercicios. Obviamente, todo lo que yo les estoy diciendo lo voy a subir como tarea, ¿sí? Y por último, cuestiones de análisis. Esto no nos interesa. Es muy interesante, pero no lo vamos a ver. Quiero mostrarles esto. Dice, medición de diferentes magnitudes con métodos directos e indirectos. ¿Cómo se hace una medición directa? Una medición directa es utilizar una regla. No tengo aquí una regla, pero una medición directa es utilizar una regla. Pero, ¿qué es una medición indirecta? Imagínense que esto es, no sé qué parece, pero no quisiera decir, pero ya digamos que es un chocolate, ¿sí? Quisiéramos nosotros saber el volumen que tiene este chocolate. ¿Qué volumen tiene? Si ustedes se dan cuenta, es una figura deforme. Entonces, ¿cómo yo puedo sacar el volumen? Se puede sacar de forma indirecta, ¿no? Entonces, primero tú llenas un recipiente con agua, ¿no? Y determinas un volumen de ese líquido, ¿no? No sé, tantos mililitros, digamos, ¿no? Entonces ya tienes tú el volumen. Colocas el objeto, ¿no? En este volumen y te va a dar otro volumen, ¿no? Este va a ser un volumen inicial y te va a ser un volumen final. Entonces, por la diferencia del volumen final menos el volumen inicial, tú puedes saber el volumen de este objeto que no tiene una forma muy normal, ¿no? Esta medición indirecta
se utiliza bastante, ¿sí? No de esta forma con estos objetos, pero sí para sacar densidades, ¿no? Densidades de cosas, no sé. Y es bien interesante tener este concepto, ¿no? No hay un trabajo relacionado a esto, pero sí es bien importante comprender lo que les estoy mencionando, que existen mediciones directas y mediciones indirectas. Ah, otra cosa, cuando ustedes hagan circuitos, y me imagino que ya lo están haciendo con el ingeniero, ustedes haciendo sus cálculos realmente hacen mediciones indirectas, ¿no? O sea, un ejemplo, si ustedes tuvieran aquí una fuente, y me imagino que ya van a empezar a ver o ya están viendo, por decir yo tengo aquí 2 voltios DC, ¿no? Es una fuente DC. DC. Y lo conecto 2 resistencias. ¿No? Y a todos le ponen esta referencia, ¿no? Referencia de voltaje, su cero. Esta resistencia es de hagámoslo fácil, 20 ohmios. Y este igual tiene 20 ohmios. Entonces, el docente te va a pedir que, estimado estudiante, usted tiene que determinar el voltaje en esta resistencia. Tiene que usted hallar el voltaje B sub 0, así le llaman, ¿no? Entonces, ¿tú qué vas a hacer? A ver, la ley de Ohm me dice que si yo tengo 2 dispositivos conectados en serie, van a decir, de color azul, la Suma. cociente, eso, ¿no? Es igual, súper. Tenemos algo para discutir. Van a decir, mira, tengo una fuente de voltaje que es de 2 voltios y tengo 2 resistencias que son iguales. Entonces, y están en serie y son iguales. Por lo tanto, el voltaje tiene que distribuirse de forma equitativa entre los dos. Entonces, también podemos decir que el voltaje en las resistencias será la misma. ¿Qué va a ser la misma? Porque sus resistencias son las mismas. Ahí digamos. Que ahora. Entonces, a ver, si la corriente es la misma y el voltaje en las resistencias va a ser la misma, ¿cuánto debería ser B sub 0? B sub 0, eso debería ser 1 voltio. Esa es una forma de análisis. Ahora, otra que ustedes les han enseñado es por ley de Ohm. ¿No ve? Primero hallas la corriente, vas a decir, I sub 0 va a ser igual a la sumatoria de las dos resistencias, 20, más 20, ¿no? Dividido entre el voltaje, que es 2 voltios. Esto es igual a 40 dividido entre 2. Y esto es igual perdón, me equivoqué. A 20, creo que Eso, es ¿no? arriba, y la Correcto. Mitad 1, mitad 20. Por lo tanto, va a ser 20 amperios, así sale. ¿No? O sea, la corriente es, estoy al revés, ¿no? Al veces estoy. sí, Oh, el voltaje arriba y las resistencias abajo. correcto. Oye, pero por si acaso, los estudiantes tienen pues sus reglitas, ¿no ve? Ejemplo, yo me acuerdo de los estudiantes que decían,
la reina Isabel, creo que es la reina, la reina Isabel, ve por I, ¿cómo es? Este triángulo, ¿no ve? A ver, vamos a ver. Voltajes I por R. Ah, entonces esto está mal. Nuevamente nos equivocamos. Entonces dicen, voltaje es igual a resistencia por corriente, ¿no? Entonces, la corriente que va a ser B sobre R, entonces va a ser B sobre R. El voltaje que había sido 2. Obviamente el I sub 0 va a ser la corriente que circula en todo este circuito, ¿no? Eso es I sub 0. Y luego, la resistencia es la resistencia total, va a ser 40 ohms, ¿no? ¿Esto qué me va a dar? Mitad 1, mitad 20. Entonces la corriente había sido 1 sobre 20. Y B sub 0, ¿qué es? Es el voltaje de la resistencia 20. Entonces, B sub 0 va a ser igual a, si yo quiero hallar voltajes R por I, entonces la resistencia es 20 ohmios por su corriente, 1 sobre 20, ¿no? Entonces tú simplificas 20 con 20, te va a quedar 1 voltio. Entonces, estas formas de resolver son de forma indirecta. ¿Cómo sería de forma directa? Tú tendrías que tener una fuente en tu casa de 2 voltios, tendrías que tener una resistencia física de 20 ohmios y otra resistencia física de 20 ohmios, conectarlos con cable, agarrar un tester, ¿no? ¿Dónde está mi tester? No lo tengo aquí. Y empezar a medir, ¿no? Eso sería de forma directa. Y estos cálculos, ¿no? Son de forma indirecta, ¿no? Entonces, denme un segundito. Perdón, a ver, permitir. Listo. Eso, ¿no? 0.05 y el voltaje es arriba, sí. Ese 0.5, algo debe ser, ¿no? Entonces, sí, debe ser este 0.05. Así es. Entonces, eso son las mediciones directas e indirectas. Esto lo estoy relacionando yo con la vida real, ¿no? ¿Qué más hay aquí? Análisis de errores. Errores. Sí. Este trabajo más vamos a hacer. Que no es nada difícil. ¿Sí? Acá hay unos conceptos de errores. Y hablan de estos errores, ¿no? Error relativo, error porcentual. Y acá te da un ejemplo. Te dice, 6 integrantes de un equipo de trabajo miden individualmente el ancho de un terreno. O sea, cada muchacho ha ido a medir con una wincha, un flexo, no sé, y han sacado 6 longitudes, ¿no? Son 6 compañeros, ¿no? Compañeros o compañeras. Han sacado estos valores. Y acá, en este ejercicio, te dice, tienes que calcular el valor promedio, ¿no? Tienes que calcular el error absoluto. Tienes que calcular la desviación media. Tienes que calcular el error relativo. Y tienes que calcular el error porcentual. Entonces, acá te explica, dice, el valor promedio, dice, es la suma de todas las mediciones dividido entre el número de las mediciones realizadas. O sea, yo tengo que sumar todas las mediciones que están acá
10:54, 10:57, 10:57, que está acá. 10:54, 10:53, 10:57 y tantos. Me sale este valor sumando todas. Y luego lo divides entre el número de mediciones. Han sido 6 personas que han medido. Entonces, el valor total medido sobre 6 es su valor promedio. Aquí está. Después te habla, bueno, aquí te da una explicación. Luego hablamos del error absoluto. ¿Qué es el error absoluto? Dice que es el valor medido menos el valor promedio. Entonces ya tenemos acá el valor promedio. Entonces tenemos que, para hallar el error absoluto de cada medición, tenemos que hacer la resta del valor medido menos el valor promedio. Entonces aquí está, de la primera persona, su medición menos el valor promedio, eso es el valor absoluto, o perdón, el error absoluto de cada medición, ¿no? Es bien fácil esto. Y ahí está. Después dice, hallar la desviación media. La desviación media es cuánto se ha ido tu medición del valor promedio. Y aquí te dice, mira, la desviación media es la sumatoria de esos valores o desviaciones absolutas, o sea, estos valorcitos, esto, más esto, más esto, más esto, pero todo en positivo, ¿no? Mira, 0,2, 0,3, 0,2, 0,3, 0,1, 0,2, 0,1, 0,1, 0,2, o sea, todos esos errorcitos, pero en positivo. ¿No? Aquí no hay nada de negativos. Entonces, sumas todos y los divides en el número de muestras tomadas y te da el valor de desviación media. Fácil. Y por último, o creo que, a ver, sí, penúltimo. El penúltimo dice error relativo de cada medición. ¿Qué es el error relativo? Es ese error que has sacado acá arriba, el 0,2, a ver, sin signo, dividido entre el valor promedio. ¿Cuál es nuestro valor promedio? Aquí está. Entonces divides 0,02 entre el valor promedio, eso es su error relativo. De la segunda medición, 0,3, aquí está, 0,3 dividido entre el valor promedio de la segunda medición y así, ¿no? Y por último, dice, el error porcentual de cada medición es ese valor que has hallado, este valor, por 100. Aquí dice, el error relativo por 100. Y aquí está, ¿no? Entonces, vamos a hacer este ejercicio, también tenemos aquí. Bueno, aquí solo te piden 4 valores, ¿no? Pero aquí dice, aquí tienes el ejercicio. El ejercicio propuesto es que al medir el tiempo que tarda en caer una pelota desde una altura X, se encontraron tales valores, ¿no? En segundos. Tienes que hallar el valor promedio. Fácil. Sumas todo, divides entre 6. El error absoluto. Aquí está el error absoluto. Eso tienes que hallar, de cada medición, ¿no? Es su valor medido menos el valor promedio, o sea, 2,56 menos el valor promedio que tú hayas, ¿no? Después, la desviación media. Aquí está la desviación media. La desviación media va a ser la suma de todos los errores, ¿no? Dividido entre el número de valores. Ahí está. Ahí está ya el valor de la desviación media. Después dice, ¿cómo reportaría el valor del tiempo que tarda en caer la pelota? ¿Cómo reportaría? A ver, ¿cómo reportaría el valor del tiempo que tarda en caer la pelota? A ver,
Al medir el tiempo que tarda en caer una pelota desde cierta altura, se encontraron los siguientes datos. La D tiene que ver que tenemos que, a ver, ¿cómo se portaría el valor del tiempo que tarda en caer la pelota? ¿Cómo se portaría? O sea, lo que podríamos hacer, bueno, mejor esta no contestamos porque no está muy clara. Van a contestar solo estas tres. Y yo en la tarea lo voy a especificar, ¿no? Lo voy a borrar esto para no crear confusión, ¿no? De lo que quiere el libro. Análisis, bueno, esto no, nada que ver, nada, es estadística y ahí muere. Sí. Listo, señores. Para mí ha sido un placer al estar hoy con ustedes. Resumen del día, tarea. Tarea es hacer todas estas conversiones, ¿no? Están en la página, bueno, aquí es de la 24 del libro, digamos, ¿no? Después, esto no vamos a hacer, hacemos las conversiones de grados centígrados, ¿no? De temperatura. Y por último, la tarea de los cálculos de errores y desviaciones de acá, ¿no? Entonces, esas tres tareas yo lo voy a subir al Classroom para que ustedes lo puedan trabajar esta semana y lo tengamos listo para la siguiente semana. ¿Alguna consulta, duda antes que nos despidamos?